forever. Bueno, bienvenidos a quienes no hayan estado en la anterior actividad. Muchas gracias por estar hoy aquí en el Museo Histórico Sarmiento para presenciar las cuartas jornadas referentes al sesquicentenario de la finalización de la Guerra del Paraguay, que nosotros, el Sarmiento, junto a muchas otras instituciones, estamos llevando a cabo. No sé si tienen el programa, si no lo tienen, en la recepción lo pueden encontrar. Son muchas actividades en simultáneo, así que estamos muy contentos de que puedan haber elegido esta en este mismo momento. La verdad que para nosotros contar con Adriana y con su colega Schwartzman, espero haberlo dicho bien, es un privilegio, así que espero que lo disfruten. Voy a pasar a leer su CV y cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos. Pueden seguirnos por todas las redes, por Instagram, Twitter, Facebook, nuestra página, o llamarnos por teléfono, atendemos por todos lados, no hay problema. Bueno, vamos a tener el agrado entonces de presenciar esta mesa denominada El dolor de la pérdida, a cargo de la doctora Adriana Amante y el doctor Julio Schwartzman. Julio Schwartzman, quien se doctoró en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde ha sido investigador y ha estado a cargo de la Cátedra de Literatura Argentina I, publicó, entre otros libros, Microcrítica en 1996 y Letras Gauchas en 2013. Y organizó el volumen 2 de la Historia Crítica de la Literatura Argentina de Noé Gittrick, La lucha de los lenguajes. Dirigió varios proyectos sobre oralidad y escritura en la literatura argentina y sobre autoría y performance en el tango. Ha sido traductor y periodista y dirigió colecciones en el Centro Editor de América Latina, Corregidor y Santiago Arcos. Ha sido becario del Instituto Iberoamericano de Berlín. Actualmente prepara un libro sobre la obra poética de Francisco Madariaga y escribe una columna periodística en la publicación digital Bazar Americana. Por otra parte, la doctora Adriana Amante se doctoró en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Está a cargo de la Cátedra de Literatura Argentina del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras y es investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana. Da clases en la Universidad de Nueva York y en la de Itela. Fue profesora visitante de la Universidad de Berkeley. Publicó Poéticas y Políticas del Desierto, Argentinos en Brasil en época de Rosas, 2010. Y dirigió el tomo sobre Sarmiento de la Historia Crítica de la Literatura Argentina, ideada por Noé Gittrick en el 2012. Dirige la colección Historia Cultural de la Medicina en Argentina del siglo XIX para el Hospital Italiano, y nosotros tuvimos el honor de poder tener aquí la presentación de ese primer tomo. En el 2018 recibió una beca del Ministerio de Cultura de la Nación para trabajar en el archivo del Museo Histórico Sarmiento con un proyecto sobre estilografía sarmientina, manuscritos, dibujos y objetos. En la actualidad escribe un libro sobre el sitio grande de Montevideo. Bueno, entonces ellos ahora nos hablarán, ¿no?, de este dolor de la pérdida, de estos sentimientos, de estas penas relacionados justamente con la Guerra Grande, Guerra Guazú, Guerra de la Triple Alianza o Guerra contra el Paraguay, como ustedes quieran nombrarla, como decía Francisco hace un momento, dependiendo de qué vereda nos paramos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y les damos la bienvenida a Adriana. Gracias. Bueno, gracias Virginia. Bueno, gracias a esa beca que tuve del Ministerio de Cultura, entré en contacto con Virginia apenas se hizo cargo de la dirección y bueno, ahí se abrió esta red de relaciones con la gente del museo que es fantástica. Bueno, el título de base es El dolor de la pérdida, pero como fantaseo con otros títulos, tengo otros opcionales también, que son los que también voy a desplegar, y que es pensar la vida de Dominguito, el libro de Sarmiento, como una poética de la consolación. Pero también pensaba la muerte de Dominguito como una poética del desconsuelo.
y quizás el orden tenga que ser al revés. Primero hay una muerte y una poética del desconsuelo que lleva a Sarmiento a una poética de la consolación por la escritura del libro. Yo quiero plantear hoy tres cuestiones fundamentales. Quiero pensar, las tres obviamente están relacionadas con la guerra del Paraguay y con la muerte de Dominguito y con este dolor de la pérdida. Uno es en relación con la escritura del libro mismo, de la vida de Dominguito, el otro es pensar un poco la consolatio como género, y el otro es pensar la posibilidad de configurar una pietà, pero desplazada. Me costó mucho decidir por dónde iba a empezar. Hice varios intentos, hice varios comienzos, pero decidí empezar aludiendo a una bellísima película que vamos a ver el sábado, porque se va a proyectar acá en el museo, que es la película de Paz Encina, Hamaca Paraguaya. Es una película de 2006, y particularmente por el valor que tiene ese diálogo mansamente doliente que tienen los dos, una pareja de personas grandes que están esperando la llegada del hijo de la guerra, la vuelta del hijo de la guerra. La película es básicamente un diálogo doliente, una elocuencia, tiene una gran elocuencia en los largos silencios, en la morosidad, en la profundidad de los planos. Y cuando digo profundidad de los planos es casi literal. En general se los ve en una hamaca paraguaya, muy en el fondo del plano, pero también en la profundidad del inmenso dolor que les provoca la incertidumbre, la ansiedad, la espera y la inminencia de algo que puede ocurrir. No vemos la batalla, no vemos los cuerpos, no vemos las armas de la guerra, pero lo que vemos es eso, la ansiedad, la incertidumbre, la esperanza, el dolor. Y la película lo que despliega ciertamente es una poética de la consolación. No es la guerra del Paraguay a la que alude la película, es la guerra del Chaco, pero uno podría pensar que ahí está condensado el dolor de cualquier guerra, de toda guerra. La guerra siempre está en off, en ese caso, pero ocupa permanentemente todo el espacio del plano. Lo que me subyuga de la película también es la cosa amorosa, doliente y mansamente lacerante, si uno pudiera decir casi en un oxímoron. Entonces pienso, y lo relaciono con lo terriblemente lacerante que debió ser para Sarmiento enterarse de la muerte de su hijo en la batalla de Curupaytí el 22 de septiembre de 1866. Es algo que todos sabemos, y todos sabemos también que Sarmiento no estaba en Buenos Aires para la fecha, estaba en Estados Unidos como representante del gobierno de Mitre, y que en esa, digamos, siempre se los asocia, también muere el hijo del vicepresidente Marcos Paz, que es Francisco Paz. Justamente Sarmiento representaba a Mitre, que en ese momento, siendo presidente de todas maneras, estaba en el frente de batalla. Sarmiento rememora así el momento en el que él se entera de la muerte del hijo. Dice, en Washington recibieron los oficiales de la legación argentina la infausta nueva, que comunicaron con delicados intervalos y a dosis preventivas primero, hasta vaciar el amargo cáliz y mostrar las heces. Lo que sigue en el libro, después de este fragmento, en el libro que se publica en 1886, o sea, 20 años después de la muerte de Dominguito, es un recuerdo casi cinematográfico antes del cine, porque Sarmiento automáticamente sobreimprime la imagen de Dominguito de 17 años, sonriente, seductor, moderno, como un festivo galán, como él lo describe, incluso con su pelo cortado a la Malcontent, la sobreimprime a la del capitán muerto en el campo de batalla. Porque el chico de 17 años es el último que él había visto cuando va a San Juan Dominguito a tratar de resolver la situación familiar y no lo logra y después no se ven más. Pero Sarmiento recuerda que la sobreimprime esta cara a la del capitán muerto en el campo de batalla y dice así, ¿acaso mal o intempestivamente asistido por el escaso cuerpo médico? Lo que quiero resaltar es que incluso en el más profundo de los dolores,
Sarmiento siempre está en guardia, siempre es crítico, siempre tiene alta la guardia política, y quizás acá radique un poco lo irreductible de lo que veo en esta situación. Lo irreductible en el sentido de aquello imposible de procesar, ¿no? Lo irreductible sería la imposibilidad de la opción feliz, la opción de que Dominguito no hubiera muerto y de que hubiera sido incluso asistido en el frente de batalla. O sea, en un sentido literal, ¿no? No se puede volver atrás. Pero lo irreductible me parece que no es tanto, aunque lo es, obvio, sobre todo, lo que pasó, como lo que pudo haber pasado. Me parece que eso, ¿no? O sea, ese instante donde él quizás veía que de otro modo tal vez se habría salvado. Ahí está el núcleo de esto. Les muestro unas imágenes de Dominguito, pero si me permiten, sobre todo, son muy conocidas, estas están en el archivo, pero quiero pasar 3 minutitos, soy muy torpe para esto, pero 3 minutitos de la vida de Dominguito. La película de Lucas de Mare, de 1944, con guión de Homero Manzi y Ulises Petit de Moral. Ahí salió, ¿no? Contacto con el trabajo de Adriana junto con ustedes, el hermoso trabajo de Adriana junto con ustedes, y solo conocía un abstract que ella gentilmente me mandó, y no sé si no pude o no quise o no quisimos que yo conociera más para que comentara lo que acabo de escuchar. De manera que yo tengo algunas anotaciones que hice antes, por algunos vinculadas con el resumen del trabajo, y voy a tratar de ser breve, y otras que simplemente son las de esta audición, por lo cual no voy a comentar tanto, me parece, salvo en las anotaciones previas, la materia de su trabajo, sino en parte su performance, es decir, la manera en que ella eligió cierto camino para plantear cómo se desplegó en la, bueno, desde la noticia de Nueva York hasta, o de Washington, hasta la escritura de la obra, el tránsito entre la elaboración de la muerte y la escritura de una obra que siempre es un proceso básicamente de afirmación. Creo que se trata básicamente de una relación compleja entre la muerte y su comprensión, de la muerte y el duelo, y de la guerra y la muerte, o la política, la guerra y la muerte, en el sentido que la guerra produce muerte y la muerte da ocasión al duelo. Hay algo que me impresionó especialmente, disculpen que me cueste ubicar porque es todo... Ah, no, claro. Primero, la relación que existe entre el memorial que Merriman tiene la muy sabia decisión de mandarle a Sarmiento y el texto de la vida de Dominguito. Y sobre todo el extraordinario relato del hecho de que el libro se estaba escribiendo y se terminó de escribir cuando el memorial estaba en camino de llegar a manos de Sarmiento, por lo cual no pudo de ninguna manera influir en su textualidad, pero dice Adriana, sí en su aval, dice, y creo que está por ahí la palabra legitimidad. Eso me parece brillante, en el sentido de que habla de algo que yo llamaré aprendizaje y que vale para cualquier disciplina, no solamente para este tránsito durísimo entre la elaboración del dolor y la escritura de la vida del hijo, de una biografía del hijo, mejor dicho. Y es el hecho de que, señala Adriana, la existencia del memorial, la colección de textos de padres de estudiantes muertos durante la terrible guerra civil norteamericana,
es una señal para Sarmiento de habilitación. Eso es toda la clave de todo aprendizaje. A veces no está tanto en el contenido de cierta afirmación, sino en las condiciones de posibilidad de su producción. Es decir, yo recuerdo momentos muy importantes en que yo estaba aprendiendo de algunos grandes profesores que tuve, y no es porque me dijeran, como en un taller de artesano, el objeto se toma así y con el instrumento se procede de esta manera, sino por ver trabajar al oficial, diríamos, ¿no? En el sentido de oficial no castrense, sino del taller de artesanía, verlo lidiar con la materia y decir, esto se puede hacer. Ese es un momento deslumbrante y muy de epifanía para cualquiera que esté abierto al aprendizaje. Y me parece que esa señal de Merriman llegó perfectamente y además tenía dónde llegar, quiero decir. Podemos incluso, hablando de lo que pudo ser o lo que pudo no ser, podríamos apostar a la capacidad de Sarmiento de escribir ese libro sin habilitación. Pero la habilitación, en un contexto además vinculado con una guerra simétrica en muchos sentidos, esa fue una guerra civil, la otra fue una guerra nacional, pero de una perspectiva latinoamericana también fue una guerra civil. Y desde una perspectiva de las acciones que estaban contenidas en el proyecto norteamericano también eran dos países posibles. Entonces, esa simultaneidad de procesos en los cuales había padres que elaboraban, digamos, su duelo, dando cuenta de la biografía del ser al cual habían dado lugar, es algo tuvo que ser muy fuerte para Sarmiento como para, de alguna manera, más allá de su textualidad, incidir en ello. Por ahí, salto a una anotación del final, hay un pleonasmo de Sarmiento que Adriana cita, y cuando habla de un padre afectado por la muerte prematura de su hijo. Toda muerte de un hijo es prematura, no hay forma de que no lo sea, independientemente de la edad que se produzca, pero ese tropiezo que podríamos decir de corrección gramatical no tiene la menor importancia, en el sentido de que está reforzando está reforzando ese sentimiento inconsolable, en el sentido en que uno puede prever y esperar la muerte del padre, lo cual no le quita, y de la madre, lo cual no le quita ningún dolor, pero uno conjura todo el tiempo y no puede ni pensar, ni una vez producida, la muerte de un hijo, que es la brasa con que estamos lidiando en esta reunión. Entonces, el otro aspecto de la performance tiene que ver con cómo describe Adriana la estatuilla, acá exhibida, de un joven soldado herido en la pierna, dice ella, y repara en las simetrías, la flor en la mano, y empieza a detallar, y dice soldadito, y dice morralcito, y dice sablecito. Es decir, seguramente se trata de un morral y seguramente se trata de un sable. El diminutivo corre por cuenta de la Pietà. Y lo mismo ocurre cuando, refiriéndose a Dominguito, y estamos siempre yendo y volviendo, ¿no?, de las distintas víctimas de las distintas guerras y de las representaciones pictóricas y escultóricas y simbólicas, cuando refiere a las últimas anotaciones de Dominguito en su libreta, te viene libretita, ¿no? Es decir, el diminutivo es la forma de acceso a ese sentimiento devastador que produce la Pietà. Yo recordaba que que frente a esta cuestión, que es la muerte del hijo, ¿no? Por algún momento, no sé por qué, pensaba en la carta al padre de Kafka, que también es un texto desgarrador, y lo pensaba en la biografía de Dominguito como una carta al hijo, también desgarradora, y se me ocurría que
recordar ese momento en que Mary Mann le aconseja lecturas, digamos, y de una manera muy machaza, y acá digo de una manera machaza, no machista, de una manera que no es machista, sino que con toda la A del femenino de la palabra machaza, ella lo enfrenta, digamos, no le da lecturas diversionistas, le da lecturas que lo sumerjan en el duelo, y eso es lo. Entonces yo recuerdo que en una circunstancia especialmente dolorosa en mi vida, me abalancé sobre distintos procesos de elaboración de duelo, que eran tanto documentales como ficcionales, y recuerdo especialmente dos obras. Una es Una pena en observación, de C.S. Lewis, A Grief Observed, Lewis es el autor de una ficción que a mí me tiene sin cuidado, que son las Crónicas de Narnia. No es que desprecie el género, simplemente no me convoca. Y ese texto es de una valentía, es decir, simplemente Lewis acababa de perder en 1960 a su mujer muerta de cáncer, muy joven, le llevaba unos cuantos años, y en el 61 ya escribe con seudónimo esta obra, y esto es un diario de sus percepciones cotidianas inmediatamente posteriores a la muerte de su mujer. Y todo le evoca la falta, ¿verdad? Todo le evoca la pérdida y todo le evoca la ausencia, y él decide no anestesiarse frente a eso, sino asumirlo, y siempre avanza en relación con eso. Hay que decir que es un cristiano, ¿no? Es un inglés anglicano, digamos que su versión del cristianismo es anglicana, pero acá tiene poca importancia, sino que tiene que hacerse cargo del silencio de Dios, para decirlo rápido, en el sentido de una pérdida que el mayor creyente está tentado todo el tiempo de no aceptar. Y algo que me impresionó vivamente, porque tiene que ver con un tema vinculado por un lado con la historia del dolor y por otro lado con la historia del psicoanálisis, que es el fin del duelo, ¿no? Que empieza esta reflexión en un texto fundante de Freud, que es Duelo y Melancolía, y Adriana aludía a la melancolía hoy, y es cuando termina eso. Eso no se puede agendar, ni se puede, por supuesto que hay cálculos y se habla siempre de los 2 años, etc., pero eso es algo de una mecanicidad irrelevante en relación con los procesos subjetivos. Pero Lewis prácticamente da un golpe de timón al duelo cuando termina físicamente el cuaderno que está anotando el diario de su pena. Eso también implica que dentro de la elaboración del duelo, porque el luto es algo protocolar y no tiene acá nada que hacer, el duelo es algo íntimo, y lo íntimo tiene que ver con el momento en que uno puede reconstruir la relación con el objeto amado y perdido en nuevas circunstancias en que bueno, ya no habrá más, digamos, y por lo tanto tiene que establecer una relación con su memoria y con su condición simbólica. Esa es la naturaleza del duelo, y es una tarea muy complicada. Adriana citó algo que dije en relación con el Aleph, porque claro, en el Aleph hay un personaje que se llama Borges, y digo especialmente eso, no está Borges, hay un personaje que crea Borges que se llama Borges, que no está en condiciones de elaborar el duelo. Y ese es el drama que cuenta a veces hasta patética y hasta humorísticamente el Aleph, que arranca con esa célebre frase de el día que Beatriz Viterbo murió, vi que habían cambiado, lo digo mal porque no lo recuerdo de memoria, en Constitución, los carteles publicitarios de no sé qué marca de cigarrillos, ese desdén por esa banalidad, ¿no? Y entonces comprendí que, como diciendo que la vida continuaba, que es una de las comprobaciones dolorosas, inevitables y realistas de toda elaboración del duelo, es decir, cómo continuar con la falta, con la ausencia, que de otra manera, y voy a pegar un triple salto mortal que para mí no lo es, un gran poeta argentino, nacido en Brasil, llamado Alfredo Lepera, lo sintetizó con sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. En definitiva, Borges
en el comienzo de la ley no dice otra cosa. De eso se trata el duelo, y un poco la escena que acabamos de ver, la secuencia, es eso, ¿no? Es decir, él tiene su agenda de hombre de la legación y sus tareas que cumplir, y además el proyecto que lo espera, y hace una transición que, bueno, es escalofriante para mí en muchos sentidos, pero en definitiva está tratando de eso. El otro libro que me motivó en su momento fue algo que se tradujo, un texto alemán de Peter Handke, que se tradujo como Desgracia Impeorable, y es la crónica del duelo por el suicidio de su madre, por sobredosis, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Es decir, quiero decir, son textos bastante incomparables, más allá, lo mismo es la motivación que me llevó a la lectura, como los consejos que le da Merimán a Sarmiento, y simplemente, por favor, mi personificación y subjetivización del problema tiene que ver nada más que con la materia y no con los sujetos intervinientes, ¿no? Entonces se trata siempre de comprender, de llegar a cierto nivel de comprender y de aceptar, y eso es lo que determina el carril del duelo. Por último, está la cuestión de, tenemos una palabra para la orfandad, que es la pérdida de los padres, pero no tenemos una palabra para la pérdida del hijo, como si no quisiéramos tenerla. Pero eso es un tema de lingüístico que involucra distintas lenguas. Cuando hace más de 3 décadas, yo estudiaba algunos catecismos y bilingües que se habían usado para la predicación en América, me di cuenta que algunos frailes o miembros de órdenes se asombraban porque alguna que otra lengua indígena, y no lo pude recuperar ahora en mi anotación para esta reunión, tenían una palabra que designaba el siguiente objeto: hermano de uno que se murió. Es decir, tenía una palabra para indicar, con perdón del contrasentido, huérfano de hermano. Y seguramente la tendrían porque esas sociedades tendrían funciones equivalentes al levirato del Antiguo Testamento, según el cual el hermano se hace cargo de la mujer, en todo sentido, de la mujer del hermano que ha muerto, porque también hace una economía, diríamos, tribal, podría decir. O sea que muchas veces la razón por la cual se incluye un término de parentesco tiene más que ver con la propiedad y la herencia que con las emociones. Pero lo cierto es que voy ahora al Antiguo Testamento, que en Profetas, Jeremías, capítulo 18, versículo 21, indignado porque aquellos a quienes quiso beneficiar lo traicionen y lo acusan falsamente, Jeremías le pide al Señor: por eso entrega a sus hijos al hambre. Acá está toda también la crueldad tribal, en mi opinión, del Antiguo Testamento, ¿no? Entrega a sus hijos al hambre y déjalos a merced de la espada, que sus mujeres se queden sin hijos y sin marido. Es una verdadera maldición. Que sus hombres mueran víctimas de la peste, que sus jóvenes mueran bajo la espada en el combate. Yo no sé hebreo, pero averigüé que en hebreo hay una trampa en la traducción, porque la traducción dice que se queden sin hijos y sin marido, o sea, sin marido sería viudas, pero si pone viudas en la traducción queda patente que no tiene más que una perífrasis para indicar sin hijos. Pero en hebreo, y no sé si lo voy a pronunciar bien, se decía Yaculot y se decía Almenot, y Almenot es viuda y Yaculot es madre sin hijo. De manera que existe la palabra para la función, la temida palabra, ¿no? Es decir, entonces acá estamos ante una situación que nos evoca el plus y el minus del lenguaje ante lo inefable y ante la pérdida y ante la elaboración, y acá estamos ante un padre sin hijo que recurre a la escritura para decir recuperar, que es una falacia, sino articular en nuevas condiciones una relación que a partir de ahora no será sino simbólica. Bueno, eso es. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias Julio. La verdad que increíble esta sublime manera que tiene Adriana de mostrar sus lecturas y sus experiencias, y
su increíble pasión por Sarmiento con sus claroscuros, ¿no? Pero increíble. Y por supuesto la exacerbación del relato de Adriana, adjetivada por Julio, es el coronamiento perfecto. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a las preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Qué claro que quedó todo. Más que claro, ¿verdad? Bueno, bueno, les agradecemos muchísimo. Un aplauso nuevamente para... En realidad no es una pregunta, porque es un poco que yo conozco la respuesta, ¿no? Pero me gustaría que ustedes, que la van a decir mucho mejor que yo, la pudieran compartir con los demás acá, porque sé que cuando Sarmiento está terminando de componer la vida de Dominguito, le pide a todos los que estuvieron, conocieron, estuvieron cerca ahí en Curupaychú, le pide un relato de los últimos momentos de Dominguito, y que hay alguien que le cuenta y no le cuenta tal como es. Me gustaría que ustedes lo compartan. Gracias. Yo en un momento no viví en mis papeles y me comí una parte donde justamente hablo del plan de la obra. Primero porque en realidad él supuestamente lo escribe en 2 semanas, de un tirón, pero estoy hablando de unos manuscritos que después Sarmiento perderá. Por lo tanto, la versión del 86 es una reescritura de esos manuscritos que en realidad no se perdieron, sino que se traspapelaron, ¿no? Pero el plan de obra él lo tenía claro desde el comienzo. Primero, que fuera una edición de lujo, que estuviera ilustrada por la foto de su hijo. Y lo que me importa también es ver la velocidad como modo de producción, ¿no? En 14 días tiene listo lo que él llama la biografía. Eso es lo que él le manda a Merriman, y eso también es interesante. Él le manda todo el tiempo manuscritos. Cuando le manda el del Chacho, que es más o menos para la misma época, le pide por favor que le conteste si lo recibió, que le avise cuando se lo va a mandar, porque bueno, tiene una fe en el correo que yo no tengo y que Derrida en la carta postal tampoco tiene. En el envío siempre el terror es esto a dónde va a llegar, pero a la vez cierta desconfianza. Son manuscritos únicos. Y cuando le manda, él le dice que el plan incluye añadirle también. Él dice, yo ya tengo todo, tengo la biografía, que es lo que le mando, tengo los textos producidos por Dominguito, organizados, recogidos, la libreta que llevaba, que es la gran donación, ¿no? El gran don que le da Benita Martínez Pastoriza, los discursos fúnebres, pero el plan de obra también incluía la parte militar, que él prometía que le iba a pedir, todavía no lo había pedido. Claro, cuando la pide, no me iba a detener en esto, escribí alguna vez sobre eso, se la pidió a Mansilla, que era Lucio en las cartas de Dominguito, con el que compartían hasta el caballo, ¿no? Y Mansilla se va a negar. Siempre, para mí claramente, y esto bueno, Julio también lo ha trabajado, lo ha pensado, para mí Mansilla se reserva para su propio libro, de algún modo escatima y lo priva a Sarmiento, y ahí él no ve al padre doliente y dice que, bueno, él varias veces, Mansilla ha dicho que se reserva, incluso en la Coserí sobre la guerra del Paraguay, para un día escribir, cuando ya no existan esos hombres, escribir ese gran libro sobre la guerra del Paraguay, que finalmente no se escribe, ¿no? Y hay que encontrarlo diseminado. Pero digamos, y que además le da otra versión de los hechos, le dice, no murió sino afectado el pecho y lejos del campo de batalla. Pero Sarmiento lo pone eso, de todas maneras. Y en efecto es un libro que tiene una composición extraña, es un libro que avala lo que dice Nicolás Rosa, es un texto de composición, y creo que se parece mucho más a Campaña del Ejército Grande en su forma de composición, por lo rapsódico, por lo misceláneo, que a cualquier otro texto de Sarmiento. Y algo que me olvidé de decir y que me parecía fundamental para ver que Merriman no era solo una amiga afectuosa, aunque eso también era, es que él le manda los manuscritos con una carta en inglés. Hay un momento en que él está practicando mucho inglés y dice, yo le voy a mandar cartas en inglés para practicar y mejorarlo. Yo se las voy a leer en castellano, aunque en inglés leído podría ser parecido al que sospecho de él. I want your opinion about the incidents narrated in these pages. Y esto me importa.
you will put a line of pencil over any paragraph, narrative, anecdote, which do not awake your interest, but lively. Le dice, tachá con lápiz todo aquello que no te despierte un vívido interés. Solo así podré saber el efecto que esto provoca en quien me lee, porque el resto, lo que no sea la biografía, yo sé que va a ser mucho más interesante que esto. Demoledor, ¿no? Cuando vine ayer desesperada a buscar de nuevo los manuscritos, era porque yo decía, ¿estará tachado? No hay más que una posible tachadurita, track en lápiz. No sé si no fue que también hubo una transcripción, todo eso no lo puedo saber, de esos manuscritos igual originales, siendo igual originales y contemporáneos de ese momento. Y hay un solo momento donde él tacha, y justo lo que tacha, muy suavemente, pero en tinta, y supongo que es él, porque ella le pidió el lápiz, y no creo que ella fuera desobediente en tal caso, es este comienzo que les leí de lo de Tennyson, de In Memoriam. Está como... él está decidiendo, quizás porque lo más íntimo de todo es confesar que ha llorado leyendo poesía, ¿no? Quizás. Quiero agradecer la lectura de Julio. Eso va a enojar por lo que voy a decir, pero así funcionan los exámenes, ¿no? Y uno siente la gratitud de haber sido primero estudiante de su cátedra y después su colega, pero siempre su discípula. Y bueno, tuye. Chapó. Bueno, estábamos con la guerra. ¿Alguna otra pregunta más? Una quizás muy... Sí. ¿Cómo, en el tiempo, cómo se comunicaban estos diálogos? ¿Vivían cerca? ¿Estaban permanentemente? Porque eran gente importante. Sarmiento era el embajador, actual lo que sería hoy un embajador en Washington, y Mary Bain, ¿dónde estaba y cómo llegaban con esa velocidad sí. para tomar? No se vieron muchas veces en la vida. No, perdón. Él tendría que haber estado en Washington, pero él es muy piola y apenas llega le dice al gobierno, en Washington yo no le sirvo porque va a gastar mucho plata en muchas cosas de representación y fiestas y demás. Chéqueme en Nueva York y va a ver qué útil voy a hacer a la patria porque yo ahí puedo aprender un montón de cosas. Bueno, lo dejan y vive en Nueva York. Pero en algunos momentos de todo ese periodo, él tiene obligación... No, él vive en Nueva York. Pero está muy cerca de Boston también, va Claro, pero entonces hay momentos en que él tiene que ir a Washington, confesar, y uno es este momento. Por eso no queda muy claro. Sarmiento recuerda en el 86 que fue en Washington que recibió la noticia. No está tan claro si él estaba por salir para Washington, si la recibe en Nueva York todavía o apenas llegado a Washington por periodos breves. Y ella vivía en Concord y después en Cambridge. Entonces siempre preparan la ida de él y él iba de visita, a veces cuando pasaba por alguna función diplomática y a veces solo para visitarlas a ella y a todos los hombres sabios que la rodeaban. Uno era Ralph Waldo Emerson y incluso ella le dice, ya los árboles están llegando al pic de su color por el Indian Summer, él describe mucho eso, o sea que se visitaban, pero al margen de eso, sobre todo, la relación era básicamente por carta, pero tenían una relación familiar, sistemática, entrañable, en esa distancia, y ella no se movía de la zona de Boston y aledaños, ¿no? Por eso cuando vos hablabas de la religión también, la relación con si la religión podía no importar, en el caso de las Peabody era fundamental. Hay una carta que Elizabeth Peabody le manda a Sarmiento de Consuelo, que lo llama a la resignación cristiana, y ellos seguían el unitarismo que era la religión que profesaban Emerson, el padre de Alcott, de la escritora, ¿no? Que era el reverendo Alcott. Digamos, la religión en ese caso, y en el caso de las cartas también piadosas que le escribe Merriman, es constitutiva. Él no hace
él se deja, digamos, con eso, no entra de lleno en eso, no comparte claramente ese credo en un sentido militante, pero se deja llevar como por... Y los gestos de ellas tienen que ver con eso, que es esa zona de influencia de Boston, ¿no? Todo está ganado por esa filosofía religiosa. Pero tenerla hay como una recuperación laica de eso, como diciendo, tomo esto, separo de una especie de pragmatismo, no sé, es muy norteamericano, ¿no? Es decir, de tomar de la mística aquello que puede ser sanador, pero y apartarse de su código, ¿no? Exacto. Lo más doloroso es que pocos años después, o un año después, Merriman también va a perder un hijo, ¿no? Y las cartas también son dominantes. Bueno, gracias, disculpen. Disculpen a nosotros. Me embarullé un montón, no, escuchame. Pasa sobre todo, en las escuelas de cine pasa mucho esto, que uno piensa que no pasa. Un solo aviso. Hay 2 podcasts pegados en la muestra, uno debajo de unos cuadros de Garmendia. Por favor. Hay 2 podcasts. Uno pegado es un código QR en los cuadros de Garmendia, que es un textito leído por su propia boca de Tamara H., que es una especialista en la representación de la muerte en la Guerra de Paraguay y particularmente en la obra de Garmendia. Bellísimo, texto así cortito. Y otro de Diana Persson sobre la batalla de Acosta Ñu, en la que combatieron y murieron tantos niños en la Guerra del Paraguay, también cortito y bellísimo, que creo que está en la paraguaya de Blanes, ¿no? O sea que me encantaría que lo vieran porque son joyitas. Gracias y gracias por el